Universidad de Negocios y Petróleo. Reingeniería y Seguridad en el Trabajo. Docente, Manuel Castro León. Hola a todos. Bienvenidos a una sesión fundamental de nuestra asignatura, Reingeniería y Seguridad en el Trabajo. Introducción, concepto y principios de la reingeniería de procesos. Evolución de los modelos de mejora organizacional. Enfoque sistémico de la organización. Cultura organizacional y cambio. Impacto de la reingeniería en el comportamiento humano. Imaginen por un momento que su empresa es un edificio antiguo. Tiene goteras, las instalaciones eléctricas fallan, y los pasillos son tan estrechos que la gente choca entre sí. ¿Qué harían? ¿Pintar las paredes y cambiar una bombilla? Eso es mejora continua. Pero, ¿y si lo que realmente necesitan es derribar los muros? Y rediseñar todo el espacio para que el trabajo fluya con velocidad y, sobre todo, de forma segura. Eso es reingeniería. Hoy vamos a aprender por qué el concepto de siempre se ha hecho así. Es el enemigo número uno de la competitividad. La reingeniería de procesos no solo busca que las empresas ganen más dinero, sean más rápidas, sino cómo este rediseño radical impacta directamente en la seguridad de los trabajadores y en la cultura de la organización. No se trata de trabajar más duro, sino de diseñar el trabajo de una manera totalmente distinta. Al terminar este video, ustedes serán capaces de diferenciar entre una mejora superficial y un cambio radical, identificar los pilares de la reingeniería que transforman industrias, comprender que un proceso mal diseñado es la causa raíz de la mayoría de los accidentes laborales. Entremos en materia. La reingeniería de procesos, BPR, no es un término de moda, es una metodología. Según Michael Hammer y James Champy, autores del bestseller Reengineering the Corporation, la reingeniería es el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras espectaculares. La competitividad es una de las preocupaciones mayores de las empresas actuales, dada la real apertura de los mercados, la mayor movilidad de capital, el gran incremento de los competidores y la más amplia oferta de productos y servicios. Las empresas no tienen más alternativa que ser competitivas. Están ante una situación de darwinismo empresarial o, por decirlo así, de mercados. Por ende, las empresas en todo el mundo han encontrado que deben entrar en otras iniciativas que rindan resultados radicales. Es aquí donde surge la reingeniería como una de las respuestas a tales retos. Hace unos 12 años aproximadamente, Hammer junto con Champy empezaron a observar que una de las pocas compañías habían mejorado espectacularmente su rendimiento en las áreas de los negocios, cambiando radicalmente la forma en que trabajaban. No habían cambiado el negocio en sí, sino que habían alterado en forma significativa los procesos que seguían y todos los procedimientos. Poco a poco examinaron las experiencias de muchas compañías y pudieron discernir los patrones que no los lograban y gradualmente vieron surgir una serie de procedimientos que efectuaba el cambio radical. Con el tiempo le dieron a esta serie de procedimientos el nombre de reingeniería. Podemos definir la reingeniería como la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y de actuales rendimientos. Por ende, determinamos que esta definición contiene 4 palabras claves que sirven como fundamento esencial. Número 1. Fundamental, ya que la reingeniería determina primero lo que debe hacerse en una compañía. 2. Radical, es reinventar el negocio, no mejorarlo o modificarlo. 3. Espectacular, es dar saltos gigantescos en rendimiento. Y por último, el proceso, que es el conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea productos de valor para el cliente.
Detrás de la palabra reingeniería existe un nuevo modelo de negocios y un conjunto de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus compañías. Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio. Estas fuerzas son, número 1, el cliente. El cliente son aquellas personas que asumen el mando. 2. La competencia. Antes era sencilla. La compañía que lograba salir del mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio posible realizaba una venta. Pero ahora hay muchas más competencias y de distintas clases. Y por último, 3. El cambio se vuelve una constante. Por ende, las empresas tienen que moverse rápidamente o pronto quedarán totalmente paralizadas. Como sabemos, el objetivo principal de la reingeniería se basa en la radicalización de los procesos y no en las organizaciones. Por ende, podemos referirnos a los aspectos que se utilizan para establecer una reingeniería de procesos. Número 1. Disfunción. Se basa en saber qué procesos están en mayores dificultades. 2. Importancia. Se basa en la causa que hace impacto directo a los clientes. Y 3. La factibilidad. Se debe tener en cuenta cuáles de los procesos de la compañía son en este momento más susceptibles a una feliz reingeniería. Un punto muy importante son los pasos para aplicar la reingeniería, y ellos son la formulación de una estrategia, desarrollo de productos, desarrollo de capacidad de manufactura y la comunicación con el cliente. Roles de la ingeniería. Número 1. Líder. Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de la reingeniería. Por ende, debe mantener el objetivo final del proceso. 2. Dueño del proceso. Gerente del área responsable de un proceso específico. Es importante que los dueños de los procesos tengan aceptación de los compañeros con los que van a trabajar. 3. Equipo de reingeniería. Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un proceso específico. 4. Comité directivo. Cuerpo que formula las políticas de la reingeniería. 5. SAR de la ingeniería. Es aquel que es responsable de desarrollar técnicas e instrumentos de reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos proyectos de la empresa. Beneficios de la reconstrucción de los procesos. Varios oficios se combinan en uno. Los trabajadores toman decisiones. Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. Los trabajos tienen múltiples versiones. El trabajo se realiza en un sitio razonable. Se reducen verificaciones y los controles. La conciliación se minimiza. Y por último, prevalecen operaciones híbridas, centralizadas y descentralizadas.
los tipos de cambios en una empresa con reingeniería. Por lo tanto, concluimos que no es ningún secreto que para alcanzar el éxito en el mundo de los negocios, inclusive sobrevivir, es necesario realizar cambios fundamentales en la forma de cómo se dirigen las empresas. Por lo tanto, en el mundo cambiante de los negocios de hoy día, nadie se puede dar el lujo de operar de igual forma a lo largo de la vida útil de su establecimiento. Sería erróneo hacerlo, ya que los demás negocios pertenecientes a su competencia podrían tomar ventaja de esta gran oportunidad. Por ende, establecemos que las empresas deben confiar en los procesos como la reingeniería para ajustarse al mundo real, ya que los cambios radicales son esencialmente fundamentales para atraer al público consumidor y así maximizar el beneficio de la empresa en cuestión de rendimiento y de desempeño. En otro orden de ideas, la ruptura del paradigma define a la reingeniería como el rediseño radical y la revisión fundamental de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en indicadores críticos, como costos, calidad, servicio y rapidez. Las 4 palabras clave de Hammer y Champy fueron: fundamental, cuestionar por qué hacemos lo que hacemos; radical, llegar a la raíz de las cosas, no hacer cambios superficiales; espectacular, no se buscan mejoras del 10%, sino del 100% o más. Procesos, el enfoque deja de ser el departamento para ser el flujo de valor. ¿Cuál es el proceso más lento y burocrático en su trabajo actual? ¿Lo reformarían o lo destruirían para empezar de cero? En el siguiente bloque veremos la era de la eficiencia rígida, Taylorismo y Fordismo. Para entender hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. A principios del siglo XX, Frederick Taylor y Henry Ford revolucionaron los sistemas de trabajo. Mediante el enfoque, división extrema de tareas, cada trabajador hacía una sola cosa repetitivamente. El problema surgió en el proceso cuando se fragmentó tanto que nadie veía el producto final. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía.
El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio, aparece una columna fundamental del sistema económico:
el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera: cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda: la cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto just in time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica
sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque cambió hacia la calidad total y el modelo Kaizen. Su enfoque fue mejora continua. No cambies todo, solo hazlo un poco mejor cada día. Su aporte clave es el círculo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Es de ahí cuando nacen las auditorías de seguridad constantes y el reporte de incidentes. La calidad ha revolucionado la manera en cómo se ve el mundo, los productos y los propios procesos de las empresas. Se encuentra en todos lados, en los muebles de tu casa, en tu televisión, en tu ropa, en el dispositivo por el que ves este video, en tu comida y en cientos de cosas que te rodean. Pero realmente, ¿qué es la calidad? Definirla es un poco subjetivo, pues dependerá del sentido que nosotros le demos. Usualmente se asocia con la excelencia, describe lo que es bueno y que tiene un gran desempeño por detrás. Ya lo había dicho Henry Ford: calidad significa hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. No hay nada mejor que aprender con el ejemplo. Por esa razón, hoy te presentaremos dos casos de éxito que tuvieron como pilar fundamental a la calidad. Para hablar del éxito de estas empresas tenemos que introducir el caso Motorola, que a principios de los años 80 pasaba por una crisis debido a la creciente cantidad de quejas realizadas por sus clientes, vinculadas principalmente a sus productos defectuosos. Al mismo tiempo, estaban siendo rebasados de manera muy clara por su competencia, por lo que se vio en la necesidad de implementar una técnica que hasta ese momento era algo desconocida: el Six Sigma, que fue la evolución directa de dos técnicas como lo era el sistema de calidad total, asociado con Edward Deming, un estadístico que fue vinculado directamente con el desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y otra técnica como lo era el control estadístico de procesos. Así fue como el psicólogo Michael Harry, considerado el padre del Six Sigma, junto con el ingeniero Bill Smith en 1981 y hasta 1987, diseñaron la metodología que, sin exagerar, reviviría a Motorola, ya que no solo mejoró los productos y los procesos, sino que también ahorró más de $15,000 millones a la
la empresa. Durante los 10 años posteriores a su implementación, disparó su calidad hasta los cielos, disminuyeron los costos de manera impresionante, y su objetivo inicial de mejorar 10 veces el desempeño en un periodo de 5 años se vio ampliamente rebasado, llegando a un nivel en el que la empresa ganó el Premio Nacional de Estados Unidos a la calidad. Tan solo 2 años después. Estamos hablando de una compañía que 2 años después de estar en crisis pasó a dominar el mercado. ¿Lo logró? Lo logró. Usualmente, la calidad es una ausencia de defectos o errores, y como sabemos, la gran mayoría de procesos siguen una serie de pasos que, si no están bien definidos y no se conocen a la perfección, van a generar un producto malo, y esta es la base de Six Sigma. El enemigo de cualquier buen proceso es la variabilidad, entendida como todos los cambios inevitables e imperceptibles que alteran un proceso y que terminan traduciéndose como defectos. Esta variabilidad se mide gracias a la desviación estándar, ampliamente utilizada en la estadística, y se representa con la famosa letra sigma. Así es como en esta metodología hay 6 niveles de sigma. La primera representa una variabilidad enorme e indica una eficiencia del 30%. Empresas que están en esta sigma están condenadas a fracasar, mientras que el nivel 6 de las sigmas representa a empresas que han llegado al 99.9% de eficacia. Para que puedas hacer una comparación, si una empresa 1 sigma produjera 1.000.000 de celulares, 690.000 tendrían defectos, mientras que una empresa 6 sigma tan solo 3.4 celulares tendrían defectos. Motorola llegó a un nivel muy cercano a la sexta sigma. Ahora te invito a comparar la cantidad de dinero que se ahorran solo por mejorar sus procesos, porque cada uno de los productos defectuosos representan pérdidas. Posteriormente, Jack Welch, director ejecutivo de General Electric, aplicó de manera tan magistral el Six Sigma que la llevó a ser la empresa mejor cotizada del mundo y fue reconocido como el director ejecutivo del siglo. Siempre he admirado a los hombres exitosos. La ventaja de Six Sigma es que permite definir los objetivos que queremos alcanzar y los procesos que queremos cambiar. Nos permite medir el estado actual de tales procesos para compararlos con lo que buscamos. Permite analizar qué es lo que está fallando paso por paso y atacarlo directamente. Una vez estabilizado el proceso, se mejora y finalmente se controla para observar el cambio que han generado. Six Sigma se enfoca en el cliente, nos ahorra tiempo, dinero y crea una fidelización gigante. Es el ejemplo claro de que la calidad define a la empresa. Toyota sitúa la calidad en el centro de todo lo que hacen. Son fieles al principio conocido como Kaizen, concepto proveniente de las palabras japonesas Kai y Zen, que hacen referencia a la acción del cambio y la mejora continua, por lo que constantemente perfeccionan sus procesos para ofrecer calidad total en productos y servicios al cliente. Este enfoque se aplica desde la investigación y desarrollo hasta la producción y sus servicios postventa. A diferencia de Motorola, que se reinventó, parece que Toyota nació con la calidad en su ADN, ya que desde el inicio de su actividad siempre han analizado e implementado nuevas formas para mejorar sus procesos. ¡Wow! A medida que los métodos de fabricación se han innovado, los vehículos se han hecho cada vez más complejos y las expectativas y necesidades de los clientes han ido evolucionando, teniendo un control de calidad excepcional y filosofías como el cliente es lo primero o la calidad es lo primero. Estos principios se han ido transmitiendo y rigen todos y cada uno de los niveles organizacionales de la estructura actual de Toyota. Se puede ver desde la primera fase del proceso de producción, el diseño. Cada nuevo modelo se somete a pruebas muy estrictas que comprenden modelos informáticos, pruebas de laboratorio y miles de kilómetros de conducción en condiciones reales. En cuanto al desarrollo de productos, estudian el más mínimo detalle en busca de un posible problema, y si este se encuentra, se actúa de inmediato. Pero producir carros de gran calidad requiere procesos de producción de gran precisión y de unos trabajadores capaces y entregados. Es por eso que Toyota
invierte en fabricación y formación para contar con los procesos y personas adecuadas y asegurarse de que sus productos cuenten con sus exigentes requisitos. ¡Eso sí que es otra onda! Toyota se rige mediante el modelo TPS, siglas en español de Sistema de Producción Toyota, del cual está basado el sistema Lean. Lean es una filosofía y un enfoque que hace hincapié en la eliminación de residuos a través de la mejora continua, por lo que enfatiza el concepto de eliminar cualquier actividad que no agregue valor a la creación o entrega de su producto. El resultado, una mayor calidad, reducción de tiempos y costos, basándose en herramientas como lo son el HIT, que es fabricar las piezas correctas en la cantidad justa y en el momento requerido, así como Jidoka, que es no dejar pasar ningún defecto de la fase en la que se produce. Es decir, si se encuentra un defecto en una parte, directamente esa parte no pasa a la siguiente fase del proceso. Las operaciones que en Toyota no están permitidas son la sobreproducción, los tiempos de espera, el exceso de inventario, los movimientos innecesarios, los defectos y no aprovechar el potencial humano. En síntesis, todo lo que frene el proceso o lo haga innecesariamente largo se elimina completamente, creando así un proceso que fluye de manera extraordinaria. No es casualidad que Toyota tenga los autos con mayor duración del mercado, con mayor seguridad y que esté en el puesto número 31 de las empresas más grandes de todo el mundo, siendo una insignia de Japón y siendo una de las empresas más respetadas a nivel mundial. La calidad habla por sí sola y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, así que trabaja para que tu negocio sea mejor que ayer, pero peor que mañana. Gracias por ver el video. Aquí llegamos al punto de quiebre. En 1993, la reingeniería irrumpe con una idea provocadora. Olvida lo que sabes y empieza de nuevo. Mientras que el Kaizen es como arreglar un motor viejo para que no falle. Hoy en día, no elegimos un solo modelo. Las organizaciones modernas utilizan una mezcla. 1. Lean Manufacturing. Eliminar desperdicio, tiempo, talento y riesgos innecesarios. 2. 6 Sigma. Reducir la variabilidad para que no haya errores ni accidentes. 3. Agile. Responder al cambio en lugar de seguir un plan rígido. La reingeniería hoy se apoya en la transformación digital. En mi vida profesional he tenido una gran oportunidad de estar en organizaciones muy grandes a nivel internacional. He estado en Pepsi, Estados Unidos, en Dallas, Texas, en Pepsi México como director de operaciones y director de planeación estratégica, en Telefónica como vicepresidente comercial, en Monsanto como vicepresidente de Latinoamérica, donde los directores generales de Brasil y Argentina me reportaban a mí. Estuve también en Procter & Gamble. Por 2 ocasiones estuve con el expresidente Vicente Fox y con el expresidente Felipe Calderón. Y tuve experiencias donde como corporación compramos empresas, otras empresas nos compraron a nosotros, me vendieron como división. Realmente tuve experiencias donde disfruté muchísimo y también experiencias donde sufrí mucho, pero en todas aprendí. Y después de 35 años en el mundo corporativo, yo me sentía orgulloso y me sentía seguro que conocía las variables del mundo de los negocios, del mundo corporativo, y que las sabía mover para lograr los resultados.
Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía. Tuve un aprendizaje de vida, que yo le llamo es un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que lo internalizas y aprendes de él y lo haces tuyo. Y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado y también otras empresas como Microsoft, Google y otras empresas que en principio han sido muy exitosas. Y consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa, y ahí me incluyo yo, porque para mí también era invisible, y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. Impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad de la organización y por lo tanto de los resultados que van a encontrar. El poder de la cultura es brutal. Y hay dos formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle, y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas, solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima organizacional. Yo aquí quiero hacer dos distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en los resultados, pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter de la persona. El carácter es la esencia de la persona. Es muy importante que tengamos este nuevo concepto de ver las cosas de manera diferente. La cultura de la organización es como el carácter de las personas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que es mi primer día de trabajo en esta organización. La junta es a las 9 de la mañana y yo llego a las 9:10 y ya empezó la junta. Y veo que se me quedan mirando con ojos como diciendo, ¿este cuate que es irresponsable? Ya me siento. La siguiente junta es a las 4 de la tarde, llego a las 4:05 y ya empezó la junta. Al día siguiente llego puntual a las reuniones. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí qué pasó? ¿Yo cambié? Yo sigo siendo el mismo. Cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las reglas y cambió mi comportamiento. ¿Quieres que cambie el comportamiento de tu equipo? Cambia tu cultura. Ese es el gran poder de la cultura. La segunda forma de ver la cultura es y es la propuesta que les vengo a dar el día de hoy. Hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y repito, hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y les doy 5 premisas importantes para construir esta cultura. La primera es que la cultura viene siendo como, y me subo 2 rayitas más, viene siendo el carácter de la organización. La cultura viene siendo el carácter de la organización. Entendiendo carácter como el temple con que la organización enfrenta la adversidad y sale fortalecida. Y me encanta la definición de la Real Academia de temple, donde dice: temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades y riesgos. Ese es el carácter de una persona. Cómo la persona enfrenta la adversidad, aprende de esa adversidad. En algunas ocasiones sale ganador, en otras sale perdedor, pero siempre aprende. Siempre sale fortalecido. Y ese es el temple, ese es el carácter, la esencia.
la autoestima, la fuerza de una persona, la fuerza de una organización para enfrentar y ganar. Primero, la cultura viene siendo el carácter de la organización. Siguiente premisa, hablo de que la cultura es, y eso es un regalo que nos da Peter Drucker. ¿Quién aquí conoce a Peter Drucker? Peter Drucker está considerado como el padre de la administración moderna, el filósofo de la administración del siglo XX, y él nos regala una frase espectacular que dice: la cultura se come como desayuno a la estrategia. O sea, un hombre muy racional, un hombre enfocado en resultados, en procesos, definió la cultura como algo aún más importante que la estrategia. Lo que él quiso decir es que si nosotros agarramos una muy buena estrategia y la metemos en un equipo que tiene una cultura de desconfianza, de puñaladas por la espalda, de silencio, como triturador de papel, la hacen pedazos. En cambio, agarramos una estrategia de negocios más o menos buena, medianamente buena. La ponemos en un equipo con una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, y ellos mismos la mejoran y la implementan donde se van a obtener mejores resultados. La cultura se come como desayuno, a la estrategia. Tercera premisa, hablamos de que la cultura es como un caldo de cultivo. Es decir, ¿ustedes se acuerdan en secundaria cuando estábamos haciendo caldos de cultivo, que sustancias por la acidez que tenían, la temperatura que tenían y posiblemente hasta la humedad, ciertos animales crecían y otros no? La pregunta es, ¿qué está creciendo en tu organización? ¿Qué contexto estás creando? ¿Qué contexto estamos creando como equipo? ¿Y qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo la colaboración? ¿Está creciendo el respeto? ¿Están creciendo las conversaciones? La cultura es un caldo de cultivo. Ojo con qué cultura estamos construyendo. Y en este planteamiento digo que la cultura no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de cada uno de los miembros. La cultura se construye con cada conversación. La cultura se construye en cada comportamiento, en cada interacción con cada equipo. La cultura se construye con cada promesa cumplida o cada promesa no cumplida. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué cultura queremos construir? La cuarta, digo, es que la cultura se construye por diseño. No queremos una cultura bonita por el puro hecho de que queremos una cultura bonita, sino lo primero que hacemos es definir qué resultados quiero y luego qué cultura me va a generar esos resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados quiero y qué cultura me va a generar esos resultados? Y cuando hablo yo de un caldo de cultivo, también hablo de que es un caldo de cultivo de comportamientos y de valores. Estamos cultivando valores. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes qué valores tiene, solamente observa cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo. El comportamiento son valores en acción. El comportamiento son valores en acción. Fíjate cómo te comportas tú, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti misma, a ti mismo. Y ahí están tus valores. No los valores que dices que tienes, sino en tu comportamiento. Entonces, la fórmula es esta. ¿Qué resultados quiero? ¿Qué comportamientos o acciones necesito para que me den esos resultados? Y entonces tengo que definir qué valores me van a generar esos comportamientos que me van a dar esos resultados. ¿Qué valores necesito definir acá abajo? ¿Qué es el fundamento, los cimientos de una organización, los cimientos del carácter de una organización, los cimientos del carácter de una persona? ¿Qué valores necesito poner hasta arriba en la escala de mis valores? Y cómo diseño mi cultura para soportar esos valores y me generen esos resultados.
¿Qué ritos, qué símbolos, qué creencias, qué procesos, qué sistemas necesito? ¿Qué enemigos necesito? ¿Qué héroes necesito? ¿Qué amigos necesito? Toda la narrativa de la cultura para crear este concepto. Y la quinta es, la cultura se lidera, es decir, la cultura no se administra, la cultura no se controla, la cultura se lidera porque a las personas se les lidera, a los recursos se les administra. Y quienes hacen el comportamiento, quienes construyen la cultura son las personas. Entonces, cuando yo hablo de que la cultura se lidera, hablo de que se lidera con otro estilo, totalmente otra forma de liderar como hoy lo conocemos. Mi planteamiento es que el liderazgo como hoy lo conocemos ya murió. Ese liderazgo heroico donde pensamos la mayoría de nosotros que los líderes son las mujeres, un grupo selecto por designación divina, donde tienen el apellido, tienen el dinero, tienen la posición, tienen el conocimiento, tienen las relaciones, toman todas las decisiones y por lo tanto ellas y ellos son los líderes y yo no. Ese liderazgo ya quedó en el pasado. Tenemos que dejar de ver a los 12, 15 líderes hasta arriba de la organización y empezar a ver a los 150, a los 1500, a los 15,000 líderes en toda la organización. Es ver en cada uno de nosotros un gran líder en potencia. Es verme en el espejo y ver un gran líder en potencia. Es un cambio radical en la forma en que se ve ese liderazgo. Y ese planteamiento nosotros le llamamos metaliderazgo. Es decir, más allá de ese liderazgo. Y ese liderazgo más allá, lo que digo es que más que dar un paso más allá, es dar un paso más acá. Es decir, hablo de un liderazgo desde adentro, desde el corazón, desde el carácter, desde los valores, desde la intención. Ese es el nuevo liderazgo que tenemos que hacer crecer en todos los mexicanos. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Hablamos de un modelo de 3 pasos y de 3 dimensiones. El primer paso se llama DNA, el proceso que es DNA, porque es un código genético. La forma en que tú lideras y la forma en que tú lideras es muy diferente a la mía. Y somos efectivos, cada quien tiene su propio estilo. La pregunta es, ¿cuál es mi propio estilo? ¿Cuál es mi fórmula personal? Descubrir mi fórmula personal y empezar a trabajar esa fórmula consistentemente y fortalecerla. ¿Cuáles son las 3 características? Valores, contexto, experiencia. ¿Cuáles son las habilidades que uso para influirme e influir a los demás? La esencia está en que el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Y repito, el metalíder se lidera a sí mismo y lidera a los demás con su ejemplo. Y hablamos de cómo fortalecer el metaliderazgo personal con 5 sentidos. Sentido de identidad, es decir, quién soy, y propongo soy mis valores, soy mis fortalezas y soy mis creencias. Segundo sentido, sentido de trascendencia, ¿para qué existo? Nací, me morí y en el ínter, ¿qué hice? ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a México? La pregunta no es si eres líder o no, la pregunta es qué tan buen metalíder vas a ser. La pregunta no es si vas a hacer diferencia o no, sino qué tan grande va a ser esa diferencia. Tercer sentido de dirección, que es la visión, o sea, cómo me veo en el futuro, qué mujer quiero llegar a ser en el futuro, qué vida familiar quiero construir, qué vida profesional quiero construir, cómo me veo viviendo mis valores, viviendo mi propósito en el futuro, que me va a dar esa dirección. Cuarto sentido de accountability, es decir, cómo me adueño de mis resultados y cómo me adueño de los resultados de mi organización y hago lo necesario hasta lograrlos dentro de mis valores. Los resultados de mi organización, los resultados de mi país son míos. No nomás me quedo con mi chamba para que supuestamente lo que me pagan, sino me adueño también de los resultados de la organización. Y el quinto sentido es sentido de conciencia, es estar en el aquí y en el ahora. Estar presentes con intención, cuestionarme si estoy siendo íntegro con los otros 4 sentidos, si estoy siendo congruente
qué fue lo que aprendí, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. Y son los 5 sentidos del Metalíder. Y lo que hacemos, eso es el metaliderazgo personal, que nos va a dar una brújula personal que me va a decir, vas por acá, no te vayas por acá, ese es el norte correcto. Siguiente paso, que es el segundo, es el metaliderazgo organizacional, que son exactamente los mismos 5 sentidos, nada más que digo que es mucho más rico, porque hablamos de los ritos, los símbolos, las historias, las creencias, procesos, sistemas, y es mucho más rico en una organización, por eso digo, narrar los 5 sentidos de la organización. Y el tercer paso es alinear los 5 con los 5. ¿Cómo alineo los valores personales con los valores de la organización? ¿Cómo alineo el propósito, el sentido de trascendencia de la persona con el de la organización? Y voy alineando para que al final tengamos 2 brújulas separadas, pero apuntando al mismo norte. Al final hay 3 mediciones para saber la efectividad, 3 métricas para saber la efectividad de una buena cultura. Número 1, resultados que obtiene. Número 2, la estela de metalíderes que deja en su camino. Y número 3, la fortaleza de la cultura. El calado que tiene la cultura hasta adentro, donde está la fortaleza de los 5 sentidos, las creencias, los símbolos, los ritos, los sistemas, los procesos, que van a hacer una cultura en la organización sólida. Y para terminar, nada más les digo que si quieres mejorar los resultados de tu organización, convierta tu cultura como tu ventaja competitiva. Y también les pregunto, ¿qué cultura quieren crear en México? Yo creo que aquí lo que hacemos en TED es construir conciencia, pero una conciencia que no solamente nos quede reflexionando, sino nos mueva a la acción. ¿Qué cultura quieres crear en México? ¿Qué cultura quieres crear en tu colonia? ¿Qué cultura quieres crear en tu organización? En tu equipo de trabajo, en tu familia, en tu equipo de deporte. ¿Qué cultura personal quieres tener? Y esa cultura personal viene siendo tu carácter. Yo los invito a que reflexionen sobre este tema y definan cuáles son los 2 o 3 valores que van a vivir de aquí en adelante para ser mejores personas, porque al final un metalíder, antes de ser un buen metalíder, es una buena persona. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien.